Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ayer nos quedamos con una pregunta al aire. ¿Qué elemento utiliza Dios para tratar la envidia de nuestro corazón? Y agregaríamos otra pregunta. Si la envidia es una obra de la carne, ¿dónde tiene que morir? El título de hoy es La cruz, la muerte de la envidia. Dios trató con la envidia en la cruz. Como obra de la carne, debe ser traspasada y asesinada. Hemos sido crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2:20, lo que significa que ahora tenemos el poder para vivir como si la carne estuviese muerta. Y siempre que la carne intenta resucitar, nos consideramos una vez más muertos y vivos para Dios, como dice Pablo en Romanos 6:11. La cruz es la respuesta para todas las obras de la carne, incluida la envidia. Cuando la carne ha sido crucificada, está muerta para el pecado. Por lo tanto, siempre que nos arrepintamos y abracemos la vida crucificada, moriremos diariamente, como Pablo decía en 1 Corintios 15:31, para que tanto los pecados como la envidia no puedan tener poder sobre nosotros. No obstante, la cruz también trata con la envidia de otra forma. La cruz de Jesús fue el elemento que le proporcionó a sus hermanos el poder para vencer la envidia. Hasta el día de su crucifixión, los 4 medios hermanos naturales de Jesús fueron simplemente incapaces de sobreponerse a la envidia y de poner su fe en su hermano mayor. Sus enseñanzas, sus milagros, su estilo de vida, su nacimiento sobrenatural, del que tuvieron conocimiento por su madre, eran todos convincentes, pero nunca pudieron sobreponerse al hecho de que era su hermano. La envidia literalmente los apartó de la vida eterna, dice Juan 7 del 3 al 8, de modo que la respuesta de Dios fue la cruz. Hay buenas razones para creer que los hermanos de Jesús estuvieron presentes en la crucifixión, porque la crucifixión tuvo lugar durante la Pascua, que era una fiesta en que la asistencia de todos los hombres judíos era obligatoria. Y parece muy poco probable que estuviesen en la ciudad y que no hayan estado presentes en la crucifixión. Al contemplar a Jesús en la cruz, todo cambió para ellos. El tormento de su sufrimiento y la dignidad con la que soportó, marcó sus corazones. Vieron un sufrimiento que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Cómo podían contemplar a este hombre crucificado que ni siquiera se asemejaba a una persona por su horror, como dice Isaías 52:14, y seguir envidiándolo? Cuando su envidia se desvaneció al pie de la cruz, las germinantes semillas de la fe tuvieron finalmente la oportunidad de crecer en sus corazones. Cuando vieron su muerte sobrenatural y su cuerpo resucitado, creyeron. Y sabemos que por lo menos uno de sus hermanos, Santiago, lo vio en su cuerpo resucitado, de acuerdo a 1 Corintios 15:7, porque se le apareció a él. La cruz fue el catalizador que dio poder a sus hermanos para vencer la envidia y hacer la transición a la fe, razón por la que estuvieron presentes en el aposento alto cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos, como dice Hechos 1:13 hasta el capítulo 2, verso 4. La cruz trató con la envidia de sus hermanos, y esta es todavía la forma en que Dios trata con la envidia entre hermanos. Él crucifica al hermano que ha elegido para honrarlo. Dice: Señor, si mi hermano me envidia, entonces no tiene que ser él quien se crucifique, ya que el problema es suyo.
Y el Señor dice, no voy a tratar con la envidia de tu hermano crucificándolo a él, sino crucificándote a ti. Esa norma se pone en evidencia en toda la Escritura. Por ejemplo, Jacob y Esaú. Esaú odiaba a Jacob porque le había robado la bendición de su padre. Esaú estaba muy envidioso al punto de matar. Entonces Jacob fue enviado lejos por su madre para buscar una esposa en Harán. Cuando Jacob volvió a encontrarse con Esaú, 20 años más tarde, llegó con 2 esposas, 11 hijos y una multitud de ganado. Pero Jacob todavía tenía mucho miedo de la envidia de su hermano, de modo que le envió varias dádivas generosas de ganado que precedieron su presencia. 20 años de separación ayudarían a disipar la envidia y los regalos generosos a ganarse realmente su favor. Pero Dios tomaría medidas adicionales para asegurarse de que la envidia de Esaú fuese tratada. Visitó a Jacob la noche antes que se encontrara con su hermano y le otorgó su propia identificación con la cruz. ¿Qué hizo? Le dislocó el músculo de la cadera. Hizo que cojeara en forma severa. En Génesis 32, verso 22 hasta el 32. Y yo estoy convencido de que fue una experiencia tal vez terrible para Jacob, y la cojera se debía en parte al dolor que le producía caminar. De modo que cuando avanzaba para encontrarse con su hermano Esaú, era todo un espectáculo, porque tenía fresca la herida de la noche anterior y todavía no sabía cómo adaptar su cuerpo a la marca de Dios en su carne. De modo que rengueaba torpemente al dirigirse hacia su hermano. La vista de este estremecedor, cojo hombre fue el elemento final para ayudar a calmar la envidia del corazón de Esaú, para que pudiera recibir a su hermano. La envidia se convirtió en piedad y los hermanos se reconciliaron. Ahora, pensamos que Dios debe quitar la envidia, debe tratar con el corazón de los que están anhelando o están anclados en ella. Pero a veces, al tratar la envidia, crucifica también al envidioso. José y sus hermanos, por ejemplo, José era el favorito de su padre, lo que había provocado la envidia de sus hermanos. Pero cuando le contó a sus hermanos sobre sus sueños, que sus hermanos se inclinarían a él, la envidia de ellos se multiplicó. Y a veces Dios trata con la envidia entre los hermanos y convierte al hermano elegido en un padre espiritual. Los hermanos de José no se dieron cuenta que las promesas de Dios para José estaban destinadas realmente a beneficiar a todos los hermanos. Estaban demasiado perturbados por el hecho de no haber sido elegidos para ser canal de bendición. Cuando tuvieron la oportunidad casi lo matan, pero luego lo vendieron como esclavo. Sus corazones tenían envidia de José, que nada en el mundo, pensaron, los haría inclinarse ante su hermano. Cuando a José se le dio el trono de Egipto, cuando fue el segundo luego del faraón, sus hermanos se inclinaron ciertamente ante él por temor. Pero el ascenso de José en sí no tomaría en cuenta la envidia de ellos. De hecho, el ascenso tenía potencial únicamente para empeorarla. Por lo tanto, ¿qué haría Dios para tratar con la envidia de los hermanos de José? Su respuesta fue crucificar a José. En forma metafórica, en realidad esto significó 13 años de esclavitud y prisión para José. Cuando más tarde los hermanos de José se dieron cuenta de la posición que había ganado a tan alto precio, su envidia se disipó
y fueron capaces de honrar a su hermano con un espíritu abierto. Ahora, esto lo digo basado en la forma en que respondieron a José después de la muerte de Jacob, su padre, como dice Génesis 50, del 15 al 21. En lugar de distanciarse de él por envidia, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos, en Génesis 50, 18. Con el camino libre de envidia, pudieron relacionarse con José en una forma honorable. Ahora déjame decírtelo de otra manera. Dios trata con la envidia entre hermanos y en algunas ocasiones convierte al hermano elegido en padre espiritual. La prueba de José no estaba destinada a hacer de él simplemente un hermano, sino un padre. Y llegó a ser realmente el padre espiritual de sus hermanos. Cuando José llegó a ser como un padre para sus hermanos, el problema de la envidia fue silenciado, porque los hermanos generalmente no envidian a los padres. El crisol, la prueba que disipó la envidia de sus hermanos, también promovió al elegido a la paternidad espiritual. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos ver? Los hermanos de Job o los amigos de Job. Sabemos que Dios eligió a Job para darle una revelación inusual y más gloriosa del trono de Dios. Además de las bendiciones de tener hijos, nietos y posesiones, tan glorioso privilegio verdaderamente haría que sus hermanos lo envidiaran. Y contamos solo con un pequeño atisbo de la relación de Job con sus hermanos, y se encuentra en la forma en que le respondieron después de su gran prueba. Dice en Job 42:11, todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Ahora, ¿no es interesante que después de experimentar un encuentro revelador con la gloria de Dios y una liberación sobrenatural del poder divino al sanarlo, que en lugar de ser envidiado por ellos, Job fuese verdaderamente consolado y alentado con regalos por parte de sus hermanos? ¿Qué pudo haber hecho que sus hermanos se relacionaran con él con tanto afecto, aun cuando sabían que había sido elegido en lugar de ellos para ser privilegiado espiritualmente? Y por supuesto la respuesta se encuentra en la cruz. Dios crucificó a Job. Bueno, no literalmente, pero él participó verdaderamente de los sufrimientos de Cristo, porque sufrió de acuerdo a la voluntad de Dios, perdió virtualmente todo, sus hijos, sus posesiones, su salud, sus amigos, porque Dios lo prensó y sus hermanos fueron capaces de relacionarse con él sin envidia. Y este otro caso es impactante. David y sus hermanos. Se nos dice que Samuel ungió a David como el rey de Israel en presencia de sus hermanos, en 1 Samuel 16:13. Es tan tentador pensar, bueno, qué mala jugada de Samuel, porque David ya no tenía oportunidad. Al ungirlo en presencia de sus hermanos, lo estaba elevando a tales decibeles de envidia que nunca podría recuperarse. Bueno, Samuel, que no pensó que hubiera sido más sabio ungirlo en forma privada sin que sus hermanos lo supieran. Pero Dios determinó estratégicamente que David tuviera que contender con la envidia de sus hermanos. Y no es difícil ver la envidia de ellos. Cuando David les llevó algunos víveres al campo de batalla e hizo luego una pregunta sobre Goliat,
el gigante filisteo, el hermano mayor estalló por el veneno de la envidia. Y dice Primera de Samuel 17:28, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿a qué has venido? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. La expresión de envidia de Eliab para con David en esta ocasión era solo la punta del iceberg, porque los otros 6 hermanos también tenían sentimientos similares en su corazón. La envidia había producido una amargura muy intensa, y solo algunos capítulos después, los hermanos de David lo buscaron y se asociaron con él. Dice en 1 de Samuel 22:1, David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. ¿Qué produjo un cambio tan dramático en sus corazones con respecto a David? Bueno, para ponerlo en forma simple, fue la crucifixión de David lo que cambió las cosas. Cuando Saúl se le puso en contra y trató repetidamente de matarlo, para luego comenzar a perseguirlo alrededor del campo, el corazón de sus hermanos cambió totalmente. Si David hubiese ascendido al trono fácilmente y rápidamente, ellos no hubieran podido controlar la envidia, pero Dios lo llevó a través de tal tormento, esa senda de agonía, que la envidia de ellos se disipó y fueron capaces de asociarse con su hermano, a quien Dios había elegido en forma soberana. El modelo de la Escritura es muy asombroso. Dios trata con la envidia de los hermanos, crucificando a su elegido. Ahora, escucha muy bien esto. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Israel, el reino del norte, tenía su sede eventualmente en Samaria. El del sur, Judá, tenía su base en Jerusalén, la ciudad capital. Y durante muchas generaciones hubo 2 reyes en Israel, uno en el norte y otro en el sur. Y como resultado había una continua rivalidad entre ambos. El reino del norte estaba especialmente envidioso de Judá, el reino del sur, porque al tener a Jerusalén dentro de su dominio, poseía el pináculo del templo y por lo tanto el sacerdocio, los sacrificios, el arca del pacto y la bondad, la benevolencia de Dios. La rivalidad continuó de generación en generación hasta que fue obvio que las 2 naciones nunca iban a unirse por su propia voluntad. Pero Dios necesitaba que se unieran. Era esencial en su sabiduría y consejo que la nación no estuviera dividida cuando su Hijo el Mesías viniera a establecer el reino de Dios en la tierra. Algo tenía que hacer para que las 2 llegaran a ser una. ¿Y cuál fue la solución de Dios? Una crucifixión de todo tipo. Nos referimos a ella como la cautividad o el exilio. La envidia, escúchalo bien, es el problema en el tiempo de paz. La respuesta de Dios fue enviar a su pueblo a Babilonia para estar 70 años cautivos en tierra extranjera. Usó a Nabucodonosor para poner en vigencia la cautividad. Sus fuerzas invadieron Judá y llevaron al pueblo de Dios hacia lo que conocemos hoy como Irak, lo que fue antes Babilonia. Isaías fue quien profetizó acerca del propósito de Dios de usar la cautividad para hacer de las 2 naciones una sola. Isaías 11, del 13 al 14, dice, desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados.
Efraín no tendrá más celo de Judá, ni oprimirá a Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste, contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Esta escritura habla de cómo los dos reinos se envidiaban y se hostigaban. La competencia entre las tribus era poderosa, pero si todavía hubiese existido esta dinámica en el pueblo del pacto de Dios, cuando Jesús vino a la tierra, su ministerio hubiera sido obstaculizado en gran manera, de modo que Dios trató con ella. Nada trata con más profundidad estos problemas que una extensa esclavitud en tierra extranjera. La envidia es el problema del tiempo de paz. En los tiempos de persecución desaparece. La persecución tiene la forma o posee la forma de transformar a los santos en un todo cohesivo contra su enemigo en común. O sea, hay unidad. Por lo tanto, la persecución será una de las principales formas de tratar con la envidia en la iglesia de los últimos días. Eso fue lo que sucedió en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando empezaron a haber discusiones, envidias por las atenciones a las viudas griegas. ¿Y qué vino? La persecución, y se acabaron las envidias. La cautividad fue un periodo sumamente doloroso en la historia de Israel, pero fue usada estratégicamente por Dios para quitar la envidia y la incompetencia, de modo que al final la nación volviera a ser una entidad unificada y la nación de Israel no volvió a dividirse. Desde entonces entendieron la lección, pero nosotros como iglesia la hemos entendido. Preguntémonos, ¿hemos entendido la lección de cómo vencer la envidia? ¿Por qué no queremos ir a la cruz diariamente, como Jesús dice en Lucas 9:23? Muchas veces Dios tiene que enviarnos aguijones. Escucha esto. ¿Te has preguntado por qué Pablo tenía esa espina? Pablo tuvo algunos encuentros con Dios que podían causar potencialmente que otros envidiaran su experiencia, pero Dios tenía una forma de tratar con eso. El proteger, el poder con problemas, es decir, cuando Él otorga poder espiritual a un vaso, Él va a proteger la investidura de ese vaso. Lo va a mantener humilde y dependiente por medio de la resistencia y la carencia. ¿Y cuál es el pasaje donde Pablo se refiere a sus experiencias sobrenaturales? Segunda de Corintios 12, del 2 al 7, dice: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los hermanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, y para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Las experiencias sobrenaturales y las revelaciones de Pablo eran tan poderosas que Dios decidió equilibrarlas con una espina en la carne para que no se volviera presumido. Cuando a alguien se le han concedido encuentros inusuales con Dios,
La tendencia de los demás creyentes es estimarlo más de lo debido. Y una vez que lo exaltan de esa manera entre los creyentes, esa persona se vuelve el blanco de la envidia de los que desean la misma clase de experiencias. Y típicamente no miramos que el vaso está quebrantado y que es flexible y lo envidiamos. De modo que el Señor básicamente le dijo a Pablo: Pablo, tengo que tratar con la potencial envidia de otros cuando te observen. De modo que te voy a llevar a la cruz. El sufrimiento te guardará de ser envidiado por otros. La espina en la carne de Pablo fue participar de los sufrimientos de Cristo. Era un sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios para que fuese recibido como siervo del Señor, antes que envidiado como uno de los favoritos de Dios. Típicamente, no miramos el vaso que está quebrantado y es flexible y lo envidiamos. Y una vez más, Dios trata con el problema de la envidia, clavando a su elegido en la cruz. Por eso, grábate muy bien esto, para ir concluyendo. Hay demasiadas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ponerlas a consideración. Mientras seamos oprimidos por el Señor, somos tentados a mirar la libertad y el gozo de los que están experimentando, exentos, la mano disciplinaria de Dios y a envidiar su libertad. O a observar a otros que parecen correr y saltar con gran libertad y gozo delante del Señor, mientras tú o yo estemos sentados en los confines de nuestra celda de envidia y nos irritamos con las cadenas que impiden movernos con gozo y alegrarnos con aquellos que Dios en su soberanía les dio el privilegio de tener, como hablábamos, más talentos que nosotros o darles más beneficios que a nosotros. Y ahí nos damos cuenta que la Escritura nos dice: no te irrites ante el éxito de los otros, como dice el Salmo 37:7. Y también nos damos cuenta que dice, como dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. De modo que debemos conocer o saber que la mano castigadora de Dios en nuestra vida demuestra su amor por nosotros y ciertamente experimentamos esa realidad. Pero cuando somos los únicos que pasamos por el fuego, es aún más desafiante en extremo tratar de regocijarnos con otros que parecen no estar experimentando para nada el fuego purificador de Dios, sino que por el contrario tienen abundancia de fuerza, de bendiciones, de victoria. Si se está en invierno, sabemos que hace frío, es seco, árido y sombrío. Dios lo ha encerrado y rodeado. Y entonces tú miras al hermano que está en un verano espiritual, salta libremente, juguetea a la luz del sol, por el favor de Dios, lo miras y te preguntas, ¿cuál fue tu error? Y en ese momento de reproche es extremadamente tentador el envidiar las bendiciones del hermano. Y comenzamos a decirle: Señor, ¿por qué mi hermano, mi hermana no experimenta en lo más mínimo la poda que yo estoy experimentando? Y sabemos que Él nos miraría de distinta forma si estuviéramos probando tan siquiera una gota de la copa que estamos bebiendo. Pero ¿cuántas veces no le decimos a Dios: no podrías nivelar el campo de juego un poquito y que también él o ella sufra? Y quédate con esto. Se nos debe recordar continuamente a no mirar el camino que Dios ha trazado para nuestro hermano o hermana. Si lo hacemos,
van a aflorar en nuestra alma toda clase de carnalidades. De modo que recuerda las palabras que Jesús le dijo a Pedro con respecto a Juan, en Juan 21:22. Cuando Pedro le dijo, oye, ¿y qué va a pasar con este? Pero le preguntó lleno de envidia. Y Jesús le dijo, ¿y si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué? Tú sígueme, nada más. En otras palabras, el camino que he elegido para tu hermano o para tu hermana no es tu negocio ni es tu incumbencia. Ten presente que tú debes ocuparte de seguirme. Seguir a Jesús es en sí mismo un trabajo de tiempo completo que requiere un enfoque indivisible. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si me dedico a seguir a Jesús, no voy a luchar mucho con la envidia, porque no compararé mi sendero, mi camino con el de nadie, porque yo haré lo que Él dice en Lucas 9:23, tomaré diariamente mi cruz y lo seguiré. Mi cruz, no la cruz de otro, ni la cruz de Cristo, mi cruz. Y aunque puedo pelear por momentos con mi suerte en la vida, un día entenderé por completo la sabiduría del trayecto que Dios ha puesto delante de mis pies. Ahora, ¿qué necesitas para ir a la cruz? ¿Lo has pensado? Te dejo con esa pregunta. Hoy medita en esto. Si la envidia es una obra de la carne, ¿dónde es donde tiene que morir? Pues en la cruz, porque la cruz es la muerte de la envidia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros, porque al examinarnos a la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de que tenemos envidia, aunque digamos que no. Envidiamos, Señor, aún la cosa más mínima que tiene mi hermano, mi hermana, o tal vez una persona que ni siquiera es de la familia, o tal vez es de la familia en la fe, o tal vez ni siquiera de la fe ni biológica, solamente una persona extraña que está cerca de nosotros, pero aún así le envidiamos porque no se preocupa por nada y aparentemente es bendecida en todo. Y nos sucede, como decía el salmista en el Salmo 73, miré al impío y vi cómo era prosperado y me llené de envidia. Pero hasta que entré en el templo de Dios y medité, me di cuenta de que su camino es camino de muerte. Señor, necesitamos estar en tu presencia para darnos cuenta qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente, Señor, vale la pena en esta vida temporal, en esta vida que, aunque esta leve tribulación momentánea nos aprisione, nos apachurre, produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Hoy vamos a la cruz voluntariamente, tomamos la cruz diariamente, Señor, para seguirte, cargando cada uno de nosotros nuestra cruz, para morir en ella cada uno de nosotros. La cruz es morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero, morir al yo. Y al hacerlo, la cruz se convierte en la muerte de la envidia. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.